precios máximos, precios cuidados, yo me perdí. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Vamos de la inflación al Fondo Monetario y a la gira del presidente para que me des tu impresión. 4,1%, dicen que estaría un poquito desacelerándose para el mes de mayo, pero con una base de 3,5%. Sí, podemos tener una desaceleración en el marco de mayor represión de precios, sobre todo el precio más importante de la economía, que es el dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta enero, casi febrero, la estrategia del ministro de Economía era devaluar el tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación. ¿Por qué? No quería juguetear con el tipo de cambio real. Este ciclo de estancamiento, de estanflación que ya lleva 10 años, tiene mucho que ver con este jueguito. Año de elecciones, atrasamos el tipo de cambio, genera una sensación de bienestar en los bolsillos de todos nosotros y después viene el ajuste. Y así venimos en este serrucho que lleva 10 años de estancamiento económico. De alguna manera había cierta prudencia en materia de cambiar en ese sentido. En febrero el ala política le torció el brazo al ministro de Economía y empezó un proceso de desaceleración de lo que se llama el crawling peg. La tasa de devaluación diaria del dólar oficial. ¿En un intento de qué? En un intento desesperado de terminar de anclar un proceso inflacionario que viene subiendo mucho en todo lo que es la salida de la crisis del COVID. Si yo te tuviera que preguntar, en la memoria argentina, a ver, ¿a qué tiempo, a qué proceso se parece este, digamos, en la historia reciente? ¿Con qué lo podríamos comparar? Mirá, dicen que, viste, la historia no se repite, tiene matices parecidos. Sí, sí. Yo te diría que nos tendríamos que ir a los 70. Si querés. Sí, te vi que te reíste porque dije, porque es un momento me tiró una pelota Sí. que no sé cómo voy a manejarla para no parecer agorero. Pero te entendí así la mirada. Es que se combinan algunos fundamentos económicos con algunos fundamentos políticos. Toda la estrategia de represión de precios, que es todo el programa inflacionario, radica en eso. Sí. Es una pileta que de alguna manera sube y sube y sube por el agua, digamos, yo le pongo mano para que no suba y bueno, tarde o temprano va a subir y va a subir mucho más. Digamos, esta estrategia que tiene que ver ahora, digamos, claramente está buscando eso. La experiencia en los 70, en los 80, digamos, no terminaron bien. Digamos, todo ese proceso de Argentina... En los 70 pre-Rodrigazo. Pre-Rodrigazo. Gran acuerdo de precios y salarios. Herbert, exactamente. Terminamos con inflación de 700% en el año 1976. Y después vinieron los 80, una situación mucho más compleja en Argentina y en toda Latinoamérica. Vos dijiste algo muy interesante, porque Argentina convive con un problema de inflación. La inflación ya no es problema en el mundo, pero no desde hace 5 años. Incluso Latinoamérica no tiene inflación de entre 20 y 30 años. Chile lo resolvió al principio de los 90, Brasil, Colombia, Perú, todo el resto a lo largo de los 90 con distintos esquemas. Bolivia fue el que más tardó, fue en el año 2005-2007 que logró llegar a inflación de un dígito. Solo 2 países tienen en este pleno siglo XXI, año 2021, inflación, Venezuela y Argentina. Ayer lo discutía no lo discutía, lo charlábamos, muy interesante, un diálogo con Miguel Kigel, ¿no? Porque ustedes son los especialistas, pero como lector inquieto de la economía, a mí me gusta, aprendí o lo tomo desde la experiencia, desde lo empírico, que la inflación es un fenómeno monetario. El que quiera disfrazar con la multicausalidad te dice, no, es la multicausalidad. Y en la multicausalidad te meten a los empresarios que son los que inescrupulosamente te aumentan los precios. A ver, es en todo momento un fenómeno monetario. Y se da en países justamente con las monedas destruidas. Es que, déjame hacer una aclaración. La moneda destruida es el síntoma de una economía enferma en materia inflacionaria. Digamos, es la consecuencia. Ahora, es muy interesante el punto, porque los argentinos confundimos causalidad con transmisión. Entonces decimos, es multicausal. No, lo que es multicausal es la transmisión, no la causa de la inflación. Bien. Entonces, cuando uno dice, la inflación es multicausal, esto ya me da libertad a mí, hacedor de política económica, para aprender la maquinita. Y como acá somos adictos al gasto y a la maquinita, después nos quejamos si tenemos inflación, pero lo cierto es que yo me pregunto si Argentina en serio quiere resolver el problema de la inflación. Una sola vez en los últimos 70 años se apagó la maquinita. ¿Y qué pasó con la inflación? Desapareció. En los 90. En los 90. Déjame ponerte en contexto ese proceso. Marzo del 91 se anuncia la convertibilidad. ¿Cuánto era la inflación? 280 interanual, algunos datos de inflación más de 10%.
Hoy ya no tenemos esa memoria inflacionaria y nos estamos preocupando por datos de inflación de 4 o 5 y ya nos parece preocupante. En los 70 pasaba el 20 y 30% de inflación en un mes y en la hiper más de 100 Sí, en señor. un mes. 280 en marzo del 91. Ahí se anuncia la convertibilidad, a fin de año se cambiaba la moneda. Cuando se cambia la moneda en diciembre, la inflación ya estaba 80%. Fíjate el anclaje de expectativas y lo quiero después llevar al presente, para entender por qué Argentina está en un proceso de inflación completamente desanclado y ascendente. 80%. Agosto del 93, ¿cuánto era la inflación argentina? Menos de un dígito. En solo 18 meses, un programa bien implementado. Y acá es muy importante, para resolver el problema de la inflación, que seguimos perdiendo el tiempo con precios cuidados, precios máximos que anunciaban recién, necesitas 3 cosas. En primer lugar, convicción y liderazgo político. Y yo estoy seguro que acá no hay ninguna intención política de resolver el problema con la inflación. Porque estos sistemas, estos regímenes, les sirve y les conviene convivir con la inflación. Así es. Se alimentan de la inflación. Es su sustento político de alguna manera. Número 2, necesitas un programa macro. Y acá, digamos, obviamente, robusto, consistente, programa fiscal, programa monetario, programa financiero, programa cambiario, que hoy no lo tenés. El año pasado se emitieron solo 2 billones de pesos. Si hubieses tenido un poco más de prudencia, el acuerdo con el fondo lo tendrías que haber cerrado hace un año atrás. Así es. Entonces, como vos no cerrás con el Fondo Monetario, vos fíjate cómo se va linkeando todo con todo. Sí. Ya, prendemos la maquinita, pero escuchame, apagás la economía al máximo. Sí, no importa, más maquinita todavía. Elemento número 3, anclaje de expectativas. Digamos, y hoy el programa económico, el gobierno, tiene las expectativas completamente desancladas y esto es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el desorden monetario que hay atrás, digamos, es muy grande para los problemas que tiene la economía argentina. Tenemos, yo te diría, 2 grandes partidos, si tengo tiempo me explayo, Dale. que tiene que jugar el gobierno de acá a las elecciones en lo que yo denomino el plan empalme. El plan empalme tiene que conectar la salida de la crisis del COVID con un buen resultado electoral. Y tiene 2 desafíos enormes, el partido de dólares y el partido de pesos. Como la estrategia es no acordar con el Fondo Monetario, porque eso era meter el auto en el taller y eso en el corto plazo es contractivo, dijeron, ya está, con las hojas 600, el partido de dólares lo tengo resuelto. Y yo te diría que el partido del dólar oficial casi que lo tienen resuelto. Tengo mis serias dudas con respecto a los tipos de cambio paralelo. Bien. Para mí vamos a un proceso de inestabilidad cambiaria y en cualquier momento el desorden monetario te pasa factura. El otro gran partido que está muy complejo es el frente monetario, pesos, el mercado de pesos. Porque la economía quedó muy pasada de pesos. Esta economía que está inflacionando, yo les diría lamentablemente, y esto duele, lo hablábamos recién, es lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para estabilizar un organismo que quedó completamente desarticulado, desorganizado, que le falta armonía. Es como la fiebre que reacciona como, bueno, una Yo reacción tengo que lógica soltar del inflación, organismo. Claro. Y ahí está la inconsistencia del programa. El programa que presentó el ministro con el presupuesto 2021 acumula una inflación 36 más 29, 70%. Devaluación del tipo de cambio oficial, 70%. Emisión monetaria, 180%. Eso es lo que cruje. Eso es lo que va a estar crujiendo todo este año. Sin tasa de interés, agrava el problema. Los plazos fijos van 9 meses perdiendo fuerte contra la inflación. Entonces, termino de linkear con el tema del FMI y las elecciones. El talón de Aquiles del programa es la inflación y vos lo mencionaste muy bien. ¿Por qué? Porque como esta es una recuperación que ya llegó a su límite, vos caíste 10 pisos de un edificio el año pasado por cómo aplicaste la cuarentena y recompusiste 7, y ahí termina tu recuperación porque no tenés inversión, exportaciones crecen por precios, no por cantidades, no tenés consumo porque la inflación está erosionando las jubilaciones, los salarios, llegaste a tu límite de recuperación hasta que termine el plan empalme. Entonces, como esto no se va a sentir en términos de recuperación de empleo, y era el tercer punto que vos metías ahí, el desempleo, de 7 con Macri se fue a 9, de 9 con Alberto se fue a 11. Y esta economía entra con 11 derecho a las elecciones, 11, 11 y medio. Entonces, como saben que ese partido está perdido, el único partido que tienen que más o menos sostener es el de la inflación, del salario real y las jubilaciones reales. Cierro. 46% de inflación interanual, salarios 33%, jubilaciones 36%. Están perdiendo 7, 8, 9 puntos en términos reales. Ese es el derrotero del plan empalme. En el marco de una inflación, cuarto trimestre del año pasado, 55 marcaba el velocímetro y hoy está en 63. Si esta última estrategia, pisar el tipo de cambio, después le metemos precios cuidados sí, y demás, quiera. es un maquillaje. No tiene éxito en 2 o 3 meses, el gobierno tiene un problema electoral. Un diagnóstico
Impecable, elocuente, no redondito también. Ya se está preparando el doctor Eduardo Feynman. ¿Te quedó algo, un título? Sí, Lourdes? iba a hablar de un tema, pero voy a cambiar, porque Dale. en realidad con esto que pasó y que mostrábamos en Constitución, vivimos hablando acerca del problema de la presencialidad, no presencialidad. Bueno, hoy el gremio UTE y CETERA presentaron una medida cautelar porque quieren que se termine con la presencialidad en las escuelas porteñas. Ah, qué lindo. Hay una cautelar que la tiene el juez en lo contencioso administrativo número 10. Bueno, ahí está, los gremios haciendo de lo suyo. También son parte del problema de una reforma estructural, ¿no es cierto? Déjame hacerte una aclaración con respecto a los sindicatos de los gremios. La economía argentina no genera empleo desde el año 2011. Tenemos 500.000 puestos de trabajo menos en el sector privado registrado que hace 10 años. La crisis del COVID quemó 200.000 puestos de trabajo en el sector formal. Solo, ¿sabes cuánto recompusimos? 18.000. Por eso el desempleo no va a bajar. Yo te diría, los que van a tener que terminar pidiendo la reforma laboral Son los van a gremios. ser los sindicatos. Porque este programa, esta economía, si no resuelve la estanflación, no genera más empleo. Está exterminando Efectivamente, su base, su base de su sustento. sustentación. Exactamente. Gracias, Esteban. favor. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias.